Hola amigos, bienvenidos a un nuevo blog de su canal Explorer X431. En este capítulo conoceremos las fallas más comunes en los autos de la línea Ford, al igual que aprenderemos a solucionar dichas fallas, por lo que si deseas solucionar las fallas más comunes en este tipo de autos, te invito a que mires todo el video. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El motor deja de acelerar. Esta falla generalmente aparece en autos que cuentan con cuerpo de aceleración electrónico y cuando se presenta suele aparecer una llave inglesa en el tablero. En la mayoría de los casos, la falla radica en el mal funcionamiento del cuerpo de aceleración. Para solucionar esta falla será necesario revisar los elementos que necesita el cuerpo de aceleración para poder funcionar, las cuales son 5 volts de alimentación, tierra de sensor, señal del TPS número 1 que tendrá un valor de 4.8 volts sin pisar el pedal a 0.20 volts con el pedal completamente pisado. Señal del TPS 2 que tendrá un valor de 0.20 volts sin pisar el pedal a 4.8 volts con el pedal completamente pisado. Ambas señales de los TPS deben de ser inversas y las podrás ver con el voltímetro o con el escáner. Igual tenemos señal de control del motor del cuerpo número 1 y señal de control del motor del cuerpo número 2. Ambas señales de control del cuerpo de aceleración las tendrás que observar con un osciloscopio, ya que son señales PWM. Si alguna alimentación está ausente, es muy importante revisar cableado y continuidad hasta la unidad de control del motor. Igual aplica a las señales de control. Si encuentras que todas sus señales y alimentaciones están presentes, pero en el escáner marca códigos de error referente al cuerpo de aceleración, es probable que el cuerpo esté dañado y tendrás que reemplazarlo. El motor no arranca por el módulo de combustible. Esta falla ocurre debido a que el módulo de control que controla a la bomba de gasolina se daña, lo que ocasiona que la bomba no se active o deje de funcionar. Este módulo se encuentra generalmente cerca de la llanta de refacción en la mayoría de las camionetas, y una causa muy común por la que este puede dejar de funcionar es que haya fusibles fundido, por la cual hay que revisar el registro de fusible y reemplazar los que se encuentren quemados. Para hacer pruebas al cableado de este módulo, debes de saber que este cuenta generalmente con 7 cables, las cuales los pines 3, 6 y 7 son cables de comunicación y control desde otros módulos. La terminal 1 es voltaje de 12 volts protegido con fusible. La terminal 4 es tierra de chasis. La terminal 5 es la salida a la bomba de 12 volts controlada por el módulo. Y la terminal 8 es el retorno desde la bomba al módulo. La terminal 2 no se usa. Las señales de comunicación deben de estar presentes al poner el contacto en posición de on y tendrán que ser medidas con osciloscopio. Estas serán de forma cuadrada. Al mismo tiempo que observes comunicación en los 3 cables, la bomba debe activarse. Si observas que la bomba no se activa a pesar de que hay comunicación, es seguro que el módulo está dañado y tendrás que reemplazarlo. Una forma de arrancar tu auto a pesar de que el módulo esté fallando es unir los cables 1 y 5 con el módulo conectado. Esto hará que al poner el contacto de la llave en posición de on, la bomba se active, lo que hará que tu auto arranque. Esto se hará solamente para que puedas arrancar el auto y llegar a tu destino, para posteriormente reemplazar el módulo. Fallas en el sensor MAF. El sensor MAF puede fallar debido a cableado defectuoso o falta en alimentación, y para hacer pruebas a este sensor, debes de saber que este cuenta con 3 elementos para poder funcionar, las cuales son 12 volts de alimentación, tierra de sensor y señal de salida. Si el sensor es de 5 cables, los 2 cables adicionales son 5 volts del sensor IAT y tierra del sensor IAT. Si no encuentras alimentación de 12 volts, es conveniente revisar fusibles, y si encuentras alguno fundido, reemplázalo. Si no hay tierra en el sensor MAF, puedes reemplazarlo con tierra de chasis o revisar cableado usando el diagrama eléctrico. Para medir señal, coloca la sonda del voltímetro al cable de señal, con el sensor fuera y conectado. Luego sopla el sensor. Observarás que el voltaje de señal aumentará, lo que nos indica que el sensor está funcionando de manera correcta. Caso contrario, si no hay cambios en el voltaje de señal, tendrás que reemplazar el sensor. Igual puedes ver el funcionamiento en el escáner. Este debe de entregar un valor de 1.2 gramos por segundo a 3 gramos por segundo en marcha mínima y aumentar al pisar el acelerador. Si observas que no hay cambio en el escáner y todas sus alimentaciones están presentes, es seguro que el sensor está dañado y tendrás que reemplazarlo. No olvides igual revisar continuidad desde el conector del sensor hasta la unidad de control del motor. Si no encuentras continuidad, tendrás que reparar cableado. Falla en el sensor de oxígeno. El síntoma que ocasiona este sensor en los autos Ford es el consumo excesivo de gasolina, humo negro, al igual que la inestabilidad en el motor en ralentí. Generalmente estos autos tienen sensores de 4 cables con sensores de banda estrecha, la cual sus alimentaciones son las siguientes: 12 volts de calentador, tierra controlada de calentador, tierra de sensor, señal de salida que oscila entre 100 milivolts a 900 milivolts en marcha mínima. Si no encuentras 12 volts de alimentación, tendrás que revisar fusibles. Si
encuentras alguno dañado, reemplázalo. Otra falla es cableado dañado, ya que generalmente este sensor se encuentra cerca del escape. Si encuentras cableado dañado, repáralos. La tierra controlada la tendrás que medir con el osciloscopio y este será de forma cuadrada. Si observas que no hay señal, revisa continuidad hasta la unidad de control del motor. Si no encuentras continuidad, tendrás que reparar cableado. Revisa tierra de sensor. Si observas que no está presente, puedes reemplazarlo con tierra de chasis de manera temporal si así lo deseas, o revisar y reparar el cableado. La señal de salida tendrá que rondar entre los 100 mV a 900 mV en el voltímetro en ralenti. Igual podrás observarlo en el escáner. Si observas que no hay señal de salida, pero todas sus alimentaciones y control están presentes, es seguro que el sensor está dañado y tendrás que reemplazarlo. Te recomiendo los siguientes videos en la cual aprenderás a identificar los síntomas de fallas y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto.